Muy bien, bienvenidos a la lección número 1 de este curso introductorio de Linux. Entonces hoy día vamos a hablar en esta lección sobre los conceptos básicos que vamos a necesitar para entender Linux, ¿no? Para manejarnos dentro de él y para más o menos hacer un preludio a lo que vamos a ver más adelante. Cuando hablemos de Linux, el término hace referencia al sistema operativo, ¿no? Lo mismo que podría ser, por ejemplo, Windows, que está por acá, y macOS. Pero esto, en realidad, aunque suene un poco contradictorio, anteriormente hacía referencia a lo que llamamos kernel. ¿Ok? Y el kernel viene a ser una parte del sistema operativo. Es más, lo vamos a estratificar de otra forma. Vamos a ponerlo como una especie de puente, ¿no? Este kernel permite la comunicación de la parte roja que está en la parte superior, que viene a ser la parte virtual o software, y la parte de abajo, que viene a ser hardware o la parte física. Entonces, el kernel hace una especie de puente. ¿Cómo así? Permite comunicarnos con la parte virtual, o sea, por ejemplo, el escritorio donde estamos navegando, con la parte física, que es el lugar donde están, por ejemplo, nuestro CPU, la memoria y otros componentes físicos que forman parte de nuestra computadora. De esa forma, el kernel es un componente que podría ser denominado, por ejemplo, como controladores. Seguramente han instalado uno que otro, ¿no? Y permite comunicarnos, ¿no? Con la parte física. ¿Ok? Entonces, normalmente, ¿no? O antes, o hace unos varios años atrás, estos dos componentes de aplicaciones, que es la parte virtual y la parte de kernel, pues eran de iniciativa privada, ¿no? Por ejemplo, Windows. Windows de por sí ya configuró o ya eh, programó la parte del kernel y la parte virtual y lo ha ofrecido, digamos, a los usuarios como diferentes distribuciones de Windows. Puede ser Windows 10, Windows 8, Windows 7 y a medida que ha ido, pues obviamente pasando el tiempo, lo ha ido actualizando. Pero el detalle es que estos sistemas operativos son de iniciativa privada. ¿Qué quiere decir ello? Que pues nosotros no podemos hacer uso, no podemos distribuirlo y tenemos que pagar una licencia para poder usarlo. ¿Ok? Entonces, frente a este dilema, a este problema, pues Linux plantea en cambio, ¿no? La comercialización de un sistema operativo libre. ¿Quién inició todo ello? Pues Richard Stallman. Y lo podemos ver acá en esta parte del gráfico. Entonces, ya hace unos varios años atrás, Richard Stallman decidió crear la parte de aplicaciones, la parte virtual, ¿no? Copiando un sistema operativo que en esa época existía, que es el sistema operativo Unix, que era un sistema operativo de paga también, al igual que Windows. Sin embargo, bueno, entonces Richard Stallman no, quiso no hacer continuidad, digamos, de los software de paga y creó su propia versión libre de Unix, que le denominó GNU, ¿no? Y GNU significa New is not Unix, ¿no? Para los que no sepan, este proyecto, Richard Stallman, tiene pues un logo, ¿no? Que es como una especie de un toro, ¿no? O un new, justamente es como empieza en esta parte de acá, y es una copia de la parte o del sistema operativo Unix, ¿no? Que básicamente en esa época era una especie de terminal. ¿Ok? Entonces, gracias a la iniciativa de Richard Stallman, entonces la parte de la parte virtual, la parte de aplicaciones, pues se hizo libre, ¿no? Cualquier persona podía usarlo. Y esto dio pie, digamos, para que Linus Torvalds, muchos años después, pueda crear lo que denominamos ahora como kernel. Ajá, correctamente. Linux viene a ser el kernel, ¿no? Y esto se encargó de crearlo Linus Torvalds. Ahora, estos dos proyectos se unieron posteriormente, ya por más o menos de los 90, inicio de los 90, en un proyecto conjunto que se denominó GNU is no Linux, ¿no? GNU is no Unix con Linux, perdón. Entonces, estos dos componentes, ¿no? que hacían falta prácticamente para poder crear un sistema operativo, ya se empezó a distribuir y las personas podían montar sobre su parte física, pues, este sistema operativo que ya tenía tanto el kernel como la parte virtual. Desde aquella época, desde el año de 1992, Linux empezó a crecer exponencialmente y como estos componentes eran
libres de usarse, entonces la comunidad, las personas a las cuales llegaba estas dos partes, empezaron a crear sus versiones de Linux, ¿no? Sus sabores de Linux. De hecho, esa es la razón por la que nosotros actualmente tenemos diferentes distribuciones de Linux, ¿no? Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Básicamente, las distribuciones se encuentran en esta parte, ¿no? O sea, han ido modificando lo que en algún momento creó Richard Stallman. Y la parte del kernel, que es lo que creó Linus Torvald, básicamente se ha ido manteniendo. Se ha ido versionando, sí, con los años, se ha ido mejorando, porque obviamente en el mercado empiezan a aparecer, digamos, diferentes componentes físicos cada año, diferentes procesadores y otras cosas. Pero la parte de aplicaciones, o sea, la parte que llega de forma visual hacia nosotros, es la que ha ido cambiando. Y por ejemplo, dentro de Linux, acá podemos ver, digamos, unas ramificaciones que se han ido creando desde la primera versión, que vendría a ser esta, y se han ido creando diferentes sabores, diferentes formas de interactuar con el kernel, ¿no? Que es la parte intermedia. Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, está Debian. Y Debian es uno de los más conocidos. Probablemente habrían escuchado de Ubuntu, ¿no? Que es una de las distribuciones más conocidas dentro de Debian. ¿Qué quiere decir esto? Que Debian es como el papá de Ubuntu y dio origen a estas distribuciones. Y también dentro de ello encontramos a Linux Mint. ¿Ok? Para aquellos que, digamos, están interesados más en esta rama. Entonces, y un como dato adicional, ¿no? Si durante el curso vamos a estar trabajando más con esta rama, y es una de las ramas, digamos, que se encargan más de usarse, por ejemplo, en bioinformática, ¿no? Bioinformática, y también obviamente para otros usos, como por ejemplo programación en general. Otra rama que también está conocida dentro de Linux es la rama Fedora, que dio origen tal vez a esta empresa, ¿no? Que se llama Red Hat Enterprise Linux, ¿no? Que es una empresa que se encarga de gestionar sistemas operativos, pero más dedicados a servidores. Sin embargo, también ha estado soportando algunas distribuciones como CentOS hasta un tiempo. Lamentablemente, a la actualidad ya no lo soporta más la empresa, ¿no? Y CentOS probablemente está cayendo ya en desuso, ¿no? Luego también tenemos SUSE, que este también tiene como que un origen empresarial, ¿no? SUSE da origen también a una serie, a una empresa que se encarga básicamente de gestionar servidores, ¿no? ¿No? Que es SUSE Linux Enterprise Server, ¿no? Que es también, digamos, una empresa que se encarga de gestionar servidores, ¿no? Y es ahí donde reside, de hecho, una de las fortalezas de Linux. Linux no es necesariamente, digamos, un sistema operativo para nuestro portátil, para nuestra computadora de casa, sino tal vez se encuentra más presente en la parte de servidores. Ahora, dentro de SUSE también, por ejemplo, dio origen a OpenSUSE, que es una distribución libre, así igual que CentOS, ¿no? ¿No? Que nosotros podemos usar. Este sí se mantiene vigente. Ahora, aparte de estas distribuciones que estoy mencionando, ¿no? La comunidad se ha encargado de crear muchas otras más distribuciones. Por ejemplo, habrán escuchado tal vez de Arch Linux, que es una distribución aparte, que no tiene, digamos, un padre como los que estoy mencionando acá arriba. Y a su vez también, por ejemplo, Manjaro, ¿no? Que es otra distribución que también está ahí libre, ¿no? En Internet, que cualquiera puede ir y descargarlo. ¿Ok? Entonces, en esta breve introducción de las distribuciones de Linux solamente estoy haciendo referencia a unas cuantas, ¿no? De hecho, en la actualidad hay una gran cantidad de distribuciones y seguramente se van a ir creando muchas más. ¿Ok? Entonces, eso es el principio de Linux. Básicamente, esto nos pone en contexto de qué cosa es Linux, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué es gratis? Y por qué, digamos, sigue creciendo y sigue ramificándose constantemente. Ahora, para poder interactuar nosotros con Linux, ¿no? Probablemente cuando escuchen Linux, lo primero que se les va a ocurrir, lo que va a venir a su mente es una terminal, pero no necesariamente es así. De hecho, si bien es cierto, anteriormente, ¿no? El sistema operativo, ya sea Windows o cualquier otro, usaba una línea de comandos para poder comunicarse. En la actualidad, ¿no?
acá voy a poner línea de comandos para comunicarse con los usuarios o con el sistema operativo. En la actualidad, esta línea de comandos viene a ser un programa más, ¿no? Como un programa más dentro de todos los programas que tiene nuestra parte gráfica, que le vamos a denominar GUI, para comunicarse con la computadora, ¿no? Entonces acá le voy a poner GUI. Y esto en inglés significa Graphic User Interface, ¿no? O sea, es la interfaz que se comunica de forma gráfica con el usuario. Entonces, si bien es cierto, anteriormente se usaba línea de comandos, ¿no? Y Linux probablemente, cuando ustedes lo escuchan, está más asociado a una terminal en su mente, pero no necesariamente es así. Y acá he puesto dos ejemplos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, está la parte de Windows, que le he puesto aquí, y por acá está la parte de Linux. Este en concreto es Ubuntu, ¿no? Y si se dan cuenta, tiene ambas interacciones, tanto la parte de terminal, que es la línea de comandos que les mencionaba, como la parte gráfica, que es, digamos, el escritorio y todo lo demás que nosotros podríamos conocer, así como conocemos, por ejemplo, el escritorio de Windows. Entonces, en este curso nosotros nos vamos a centrar no en la parte gráfica, que puede ser más intuitiva, digamos, de usar, sino en la parte de terminal o en la parte de línea de comandos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pero antes de poder nosotros trabajar en la terminal, vamos a entender unos conceptos anteriores o base que está en el sistema operativo, ¿no? Entonces voy a poner acá una comparativa donde ustedes van a poder ver, digamos, por el lado derecho Windows y por el lado izquierdo Linux. ¿Ok? ¿Qué quiero ejemplificar acá? Básicamente todo lo que sea necesario, los archivos y todo lo que nos permita arrancar el sistema operativo, pues está guardado en ficheros, está guardado en archivos. Probablemente si ustedes van al disco C en Windows, ¿no? Van a encontrar una carpetita dentro de Windows mismo, una carpeta que se llama Windows, una carpetita que se llama System32. Si ustedes lo eliminan, probablemente su computadora no vuelva a arrancar igual. De igual manera, en el caso de Linux, nosotros vamos a tener ciertas carpetas esenciales, ¿no? Para que nuestro sistema operativo funcione correctamente. Y es ahí, digamos, donde reside la estructura de los directorios en ambos. ¿Ok? Por un lado vamos a obviar Windows porque si bien es cierto, es un sistema operativo, pero tiene un secreto comercial y no nos va a permitir, digamos, dilucidar todo lo que tiene internamente. A diferencia de ello, digamos, Linux sí. Entonces, es más, está un poco documentado y es la razón incluso, por ejemplo, de que alguien pueda echar mano a ello y moverle algunas cosas, ¿no? Instalarle nuevas cosas y tal vez con ello también crear una distribución diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Linux? Pues vamos a tener estas carpetas que se ven acá. Pero antes de ello vamos a centrarnos acá, al inicio. Esta parte de acá, que viene a ser un slash, se denomina raíz, ¿no? Entonces, si podríamos hacer una comparación, cuando ustedes abren su navegador de archivos en Windows, por ejemplo, la raíz podría ser el disco C. Entonces, en Linux, en cambio, va a ser este slash. Ahora, si bien es cierto, no hay una carpeta en la cual nosotros podamos hacerle clic y ver esto, pero la forma en cómo se estructuran las carpetas dentro de esta raíz son muy similares a Windows. ¿Ok? Entonces, la raíz va a ser como la raíz del directorio y dentro de ella vamos a tener carpetas. ¿Cuáles son esas carpetas? Justamente están indicadas acá. Entonces, vamos a ir paso por paso. Por ejemplo, la carpeta bin, ¿no? Que podría ser tranquilamente cualquiera de las carpetas que están dentro del disco C, pues componen o tienen lo esencial para los binarios de comandos esenciales, o sea, todos los comandos que se usan en la terminal. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a tener la carpeta boot, que se va a encargar básicamente de arrancar el sistema operativo. O sea, cuando nosotros apretamos el botón de iniciar, entonces automáticamente el kernel, que forma parte de esta carpeta, pues arranca la computadora, prende toda la computadora. Después vamos a tener de files, ¿no? Algunos controladores también se van a guardar acá. Vamos a tener una carpeta etcétera, donde se van a guardar configuraciones del sistema en general, ¿no? Que también puede incluir partes de kernel. Y luego vamos a tener la carpeta Home. Esta carpeta es esencial porque es donde vamos a empezar cuando abrimos, por ejemplo, nuestra terminal. No concretamente aquí, sino dentro de una subcarpeta que va a tener el nombre de nuestro usuario, ¿no? Entonces acá es donde nosotros nos vamos a ubicar. ¿Ok? Y aparte de eso, obviamente tiene otros archivos propios de cada usuario, ¿no?
Luego vamos a tener lib, donde se van a ir guardando librerías, así justamente como inicia su nombre, pero que son esenciales, digamos, para que funcione todo el sistema operativo. Luego vamos a tener dos carpetas más que vendrían a ser media y mount, estas dos. Y pues acá es donde se va a ubicar, por ejemplo, nuestro USB. Cuando nosotros conectamos nuestro USB a la computadora, si bien es cierto, digamos en Windows es directo, nosotros lo podemos ver ya a la raíz o en la parte inicial de nuestro navegador de archivos. En el caso de Linux, pues se va a montar, como se dice ahí, o se va a agregar ahí en esas dos direcciones. ¿Ok? Entonces es ahí donde, digamos, vamos a encontrar no solamente nuestro USB, sino tal vez eh, otro tipo de discos externos. ¿Ok? Luego de ello, pues vamos a tener ya una serie de carpetas, ¿no?, que van a tener entre binarios y archivos esenciales del kernel. Entonces lo voy a poner hasta acá. Y también vamos a tener, digamos, una carpeta esencial para las configuraciones de los usuarios, ¿no? Todo lo que se vaya instalando, las aplicaciones y demás, si nosotros lo instalamos en el sistema, pues se van a guardar acá. Después vamos a tener variables y una de las cosas esenciales que quisiera resaltar es esta parte de acá que se va a denominar root, ¿no? Si se dan cuenta, es el nombre de la carpeta. Y esta carpeta es una carpeta especial que hace referencia a un usuario especial que se llama root, ¿no?, o usuario raíz, ¿no? Y este usuario es un usuario muy importante porque tiene todos los permisos del sistema. ¿Ok? Esto es algo que, por ejemplo, Windows no tiene. Bueno, tal vez sí lo tenga, la verdad que no lo sé. Pero este usuario en particular tiene todos los permisos. Puede hacer y deshacer todo lo que está en todas las carpetas que les estoy indicando. Y es, digamos, el usuario que nos va a permitir modificar todo. Algo que no se puede hacer, digamos, con un usuario común que también tiene Windows y Linux, ¿no? Entonces, este usuario se va a usar principalmente para configuraciones más avanzadas en todo el sistema operativo. ¿Ok? Pero no nos vamos a complicar por ahora. Este es un curso introductorio y nosotros vamos a trabajar más adelante con un usuario sí, pero con un usuario que está dentro de Home. ¿Ok? Ok, entonces pasemos más abajo y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a introducirnos a la parte de terminal, ¿no? Entonces, cuando ustedes instalen, que eso es lo que vamos a ver más adelante, un sistema operativo de Linux, van a tener como parte de sus programas esta terminal, ¿no?, que se ve en pantalla. O si no, ¿no?, si lo instalan tal vez dentro de Windows, se puede instalar una terminal que emula Linux, entonces también van a tener acceso a una terminal que es más o menos parecida a lo que estamos viendo acá. Entonces, lo primero que vamos a notar es que en una terminal, al inicio vamos a tener nuestro nombre. Este nombre de acá viene a ser un nombre de usuario. Este nombre de usuario, de hecho, es un nombre que nosotros vamos a elegir al momento de instalar Linux o al momento de instalar la terminal que es compatible con Windows. Seguido de ello va a seguir un arroba y después de ello el nombre de la máquina, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo una máquina que se llama así, Inspirio. Luego, después del nombre de la máquina, va a aparecer dos puntos y esta parte de acá es algo que nosotros vamos a ver cuando abrimos al inicio nuestra terminal. Y tal vez les parezca un poco confuso, este es un carácter que está dentro de nuestro teclado, pero que equivale a una dirección. ¿Esa dirección cuál es? Es la dirección raíz, que viene a ser este slash, la carpeta home, que les había explicado arriba, el nombre de la carpeta de mi usuario, que es en este caso fasque, y todo esto de acá equivale a esa dirección. Si nosotros no tuviéramos esa equivalencia, entonces nuestra terminal se vería así, como en la segunda línea. Entonces, esto de acá nos ahorra un poco y también nos dicta, digamos, que estamos en nuestra carpeta de nuestro usuario. Entonces, se van a dar cuenta que dentro de Linux, por cierto, se pueden ubicar más de un usuario. Entonces, si estamos trabajando con nuestro usuario, nos vamos a dar cuenta justamente con esa equivalencia. Ahora, si seguimos dentro de nuestro usuario y entramos a otra carpeta, por ejemplo, documentos, entonces va a anteceder este carácter que se llama virgulilla a la dirección donde hemos ingresado, por ejemplo, documentos. ¿Ok?
Y si nos movemos a una dirección que no forma parte de nuestro usuario, por ejemplo, entramos a una carpeta diferente dentro de la raíz, entonces la dirección que se ubica seguida a estos dos puntos es una dirección completa, ¿no? Que básicamente viene a ser la raíz y la dirección directa donde nosotros estamos. De esa forma, entonces, nos dicta la terminal donde nos ubicamos, ¿no? Ahora, para entender un poco más, he puesto este ejemplo de acá. Y acá, al inicio de todo, lo que vamos a encontrar es la raíz, ¿no? Que es lo que se encuentra en la base superior de toda. Ok, esta raíz es como que nuestro punto de referencia para movernos a cualquier lugar. Por ejemplo, si nosotros nos llamamos Tom y tenemos eh, esta carpeta como de usuario, entonces para poder ingresar hasta una carpeta especial o un archivo especial que se llama text, por ejemplo, entonces tendríamos que seguir toda la ruta que se ve en negrita para poder llegar hasta esa ubicación. Y esa ruta equivale a esta dirección, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Por ejemplo, yo estoy home. Vamos a separarlo un poco más para que se pueda entender. Entonces lo voy a poner desde acá. Vamos a poner home. Después mi usuario, que en este caso estoy poniendo un ejemplo que se llama Tom. Documents, ¿no? Que es la carpeta de documentos. Documents, perdón, documents. Y dentro de ello pues hay una carpeta que se llama text. Entonces para yo moverme, digamos, en Linux, tengo que hacer esta dirección, ¿no? Tengo que ubicarme en esta forma. Entonces, toda esta dirección, de hecho, ya lo hemos visto acá, en el inicio de la terminal. Entonces, para poder movernos, tenemos que dar una dirección completa. Ahora, en el caso de Windows también es algo similar, ¿no? Solo que nosotros no le prestamos atención porque lo navegamos a través de clics y es un poco más intuitivo. En el caso de Linux tenemos que acostumbrarnos un poco a esta forma de declarar direcciones. Ok, entonces esto es lo que vemos acá. Ahora, si nosotros estuviéramos con la terminal, toda esta parte de aquí, ¿no? Se reemplazaría por la virgulina y tendríamos, digamos, esta dirección. Tendríamos esta dirección donde diría documents y text. Entonces, de alguna forma, esto nos ahorra, digamos, declarar toda la dirección en la cual nosotros nos vamos a encontrar. Ok, entonces eso es para más o menos entender qué es lo que nos muestra nuestra terminal. Ahora vamos a pasar qué podemos hacer, a lo que podemos hacer, digamos, con nuestra terminal, que son justamente el uso de comandos. ¿Ok? Entonces, aquí arriba voy a poner, digamos, esto de acá. Entonces, acá hay tres líneas y yo voy a poner una regla que generalmente se sigue para poder ejecutar comandos en Linux. Entonces, lo primero que vamos a ver es nuestro comando, ¿no? Seguido de ello, tal vez vamos a obtener opciones y luego ustedes siempre lo van a dirigir a un objetivo. Entonces, para poder ejecutar nosotros comandos en Linux, primero hay que indicarle qué comando vamos a utilizar. Para ello vamos a ir viéndolo con calma más adelante. Entonces, los comandos, pues obviamente son nombres que hacen referencia a un programa que funciona en terminal. Y estos comandos normalmente, ¿no? Pueden tener opciones, aunque el uso de estas opciones puede ser opcionales, ¿no? O sea, puede ser que esté o como no esté. Así igual como el objetivo. ¿Por qué es opcional y por qué, digamos, no es necesario usarlo siempre? Porque los comandos a veces vienen con estas opciones por defecto. O sea, no necesitamos declararlas, no necesitamos indicarlas al comando. Ahora, en algunos casos va a ser opcional, en otros no. Esto va a depender básicamente del comando que estemos utilizando, ¿no? En algunos casos necesitamos decirle a qué cosa vamos a aplicar el comando. O sea, el objetivo tiene que estar presente. Y en algunos casos, digamos, vamos a indicarle qué cosa queremos que haga. Es obligatorio. Entonces, para ello, las opciones también tienen que estar. Ahora, probablemente más adelante vamos a ver comandos o líneas de código en la terminal súper largas, ¿no? Y eso se debe
principalmente a que nuestras opciones se van a ir alargando. O sea, puede decir que, por ejemplo, como aquí, podemos tener una sola opción que va a ser el "-n", seguido de un número, pero este comando, por ejemplo, head, puede recibir muchas más opciones. Podemos ir agregando, por ejemplo, esta opción, y así sucesivamente muchas más opciones. De tal manera, digamos que nuestro comando se va a alargar gracias a las opciones. Otro de los motivos, digamos, que se pueda alargar nuestras opciones, o perdón, nuestros comandos o nuestra línea, es que el objetivo, ¿no?, que puede ser una ruta larga, una ruta declarativa, como vimos aquí, súper larga hasta una dirección. Entonces, de esta forma, tal vez el comando no se limita a ejecutar el comando en la dirección actual en que nos encontramos, sino podemos ponerle una ruta completa a otra dirección. Entonces, ese es el motivo, digamos, por el que podemos ver comandos súper largos. Ahora, para terminar de explicarle esta parte de línea de comandos, quisiera mencionarles que en algunos casos vamos a usar este comando, que se llama sudo, ¿no? Y si se dan cuenta, está antes del comando, ¿no?, que hemos ejecutado. Ahora, ¿por qué está antes? Porque esta parte de acá viene a ser como una especie de permiso. Y si bien es cierto, es un comando más, pero siempre se antepone a toda la ejecución previa para darle un permiso específico. En este caso, digamos, no necesitamos ponerle las opciones y no necesitamos ponerle el objetivo, porque de por sí ya se enruta hacia el comando que sigue. ¿Ok? Entonces, en este caso, el permiso es sudo, solo está presente en un tipo de usuario particular que se llama sudoers. ¿Ok? Entonces, estos usuarios especiales generalmente se crean cuando creamos nuestro propio sistema operativo, pero cuando trabajemos en un servidor, pues nosotros no vamos a tener por defecto este permiso. Así que en ese caso, digamos, no podríamos ejecutar ciertos comandos. Ok, entonces para terminar, quería mencionarles que dentro de nuestro sistema operativo, ¿no?, una vez instalado, una vez que se haya levantado todo este sistema operativo, vamos a tener unos objetos especiales o unas variables especiales que se llaman variables ambientales. ¿A qué hace referencia las variables? Básicamente eh, son como unos repositorios, son como una especie de objetos que guardan diferentes tipos de información, ¿no? Entonces, entre las cosas que puede guardar, ¿no?, se ubican, por ejemplo, las direcciones o los programas, ¿no?, los programas dentro de nuestro sistema operativo. ¿Cómo así con los programas? No exactamente los programas, pero sí las variables ambientales nos va a decir dónde están estos programas. Entonces, para poder entenderlo un poquito más, ¿no?, le he puesto a la derecha dos ejemplos. Uno de ellos es de Windows y el otro es de Linux. Si bien es cierto, no se entiende, pero la idea es muy similar. Así que vamos a empezar con el de Windows. Por ejemplo, dentro de Windows, probablemente cuando instalen un programa, pues este programa se va a instalar en Programs Files, ¿no?, u otro más ¿no?, que por ejemplo es seguido de este x86. Y si se dan cuenta, se va repitiendo. O sea, vamos a tener varias líneas para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros instalamos algo dentro de Windows, tenemos que indicarle dónde está, dónde se ubica, dónde está su ejecutable, dónde está su .exe. Y de esa forma, digamos, el sistema operativo, en este caso Windows, se va a enterar dónde está esto. Y también va a poder crear, por ejemplo, un acceso directo, ¿no?, que algo parecido se hace en Linux, pero tiene otro nombre. Pero la idea es esa, ¿no? Entonces, una vez que se van guardando en nuestras variables ambientales esas direcciones de los programas, entonces nuestro sistema operativo va a poder ejecutarlas. Entonces, por defecto, cuando se instala algo o cuando se instala todo el sistema operativo, mejor dicho, tenemos varios programas que vamos a necesitar usar. Y esos programas están guardados en ciertas carpetas. Y justamente es lo que se indica acá, las direcciones en donde están esos programas. ¿Ok? De igual manera, en el caso de Linux, nosotros vamos a tener esas variables ambientales. ¿Ok? Ahora, no son las únicas. Vamos a tener una serie de variables ambientales que nos va a servir para diferente propósito, ¿no? Por ejemplo, indicarnos dónde está nuestro home, ¿no? Hace un momento vimos
que, por ejemplo, esta virgulina indica nuestro home, pero hay una variable ambiental en el sistema que se llama justamente así, home, y que también equivale a esa dirección, ¿no? El nombre de nuestro usuario. Voy a ponerlo usuario. Entonces, de esta forma, esta variable ambiental también nos permite saber en qué usuario estamos logueados. Y bueno, si se dan cuenta, acá en donde dice username, también directamente nos puede dar el nombre de nuestro usuario con el cual nos hemos logueado en el sistema. Ahora, no es lo único que guarda. Obviamente, tenemos varios parámetros que nos sirve, digamos, para arrancar nuestro sistema operativo, que siempre es importante, digamos, que esté guardado y que nos dé por defecto el sistema operativo. Y con ello, digamos, podemos saber dónde está nuestro usuario o qué nombre es nuestro usuario, dónde está nuestro home y dónde están todos los programas que tenemos que ejecutar en Linux. ¿Ok? Entonces, dicho esto, con estos primeros conceptos de Linux, podríamos dar por terminado esta primera lección.